La pregunta del millón. ¿Entienden las élites argentinas que estos políticos y estos planes económicos solo empeoran la situación del país desde hace décadas? Tal vez es un error esa pregunta. Tal vez la pregunta central no es esa, no es que no entienden. Tal vez sí entienden que lo suficiente como para defender una posición inmediata, pero no tienen una concepción de poder nacional, no piensan como una clase dirigente de una potencia posible, piensan apenas como administradores locales de un país subordinado. Ahí está el error de diagnóstico, confunden estabilidad entonces como eh, potencia nacional. El plan económico vuelve a repetir siempre una lógica ya conocida. Primero contrae la economía para ordenar las variables fiscales y cambiarias, después espera que esto genere confianza, se reactive el crédito, la inversión en consumo. El problema es que nunca esto sucede porque la, la recesión destruye los ingresos, destruye la demanda, la rentabilidad y la capacidad de pago, por lo tanto la confianza nunca aparece y solo se deteriora. Caputo lo mostró con claridad, ¿no? El gobierno reconoce que hay un freno económico, reconoce que la industria y la construcción están golpeadas, que los bancos no quieren prestar, que la moneda se disparó y que el crédito se volvió inalcanzable. Y es absolutamente lógico, si un plazo fijo se paga aproximadamente un 25% en efectivo anual, pero un crédito no baja del 125% y puede llegar al 300% anual. Eso no es una estructura para reactivar la economía o para apoyar la economía, sino para estrangularla. Ahí aparece entonces una contradicción. Se dice que el gobierno argentino tiene un problema, que en realidad es un problema que tiene la nación, que es la falta de mercado. Pero cuando se gobierna, ¿qué se hace? Destruir ese mercado interno. Se dice que falta la inversión, pero se encarece el crédito. Se dice que hay que liberar las fuerzas productivas, pero se comprime la demanda. Se dice que hay que bajar impuestos, pero aumenta la presión fiscal sobre los sectores productivos porque el Estado necesita sostener el equilibrio financiero. La economía entonces siempre queda atrapada en una lógica defensiva. No se organiza para crecer, sino para evitar una corrida, evitar una devaluación, evitar un salto inflacionario, evitar una crisis política. El gobierno, en realidad, el país, no gobierna su desarrollo, básicamente lo que administra es su endeblez, su fragilidad. Y acá viene lo curioso, porque la élite argentina no actúa como una élite nacional. La élite argentina entiende algo elemental: su riqueza de largo plazo no depende de la potencia del país donde opera, cuando en realidad debería entender que esto es así. Si la Argentina tuviera una infraestructura moderna, crédito barato, industria competitiva, energía abundante, una moneda relativamente estable, un sistema científico apropiado y un mercado interno sólido, sería distinto. Los empresarios argentinos serían más ricos, serían más grandes, serían más poderosos, más influyentes. Pero buena parte del establishment no razona así. Prefieren ser socios menores de circuitos financieros, comerciales o geopolíticos externos antes de que construir su poder propio. Esto tiene una explicación histórica porque la Argentina en realidad nunca consolidó una burguesía nacional propia, plenamente industrial, estratégica y expansiva. Más bien consolidó un cambio, una renta, una élite intermediaria, exportadora, financiera, concesionaria y dependiente del favor local. Por eso, en realidad, puede tolerar planes que destruyen las capacidades nacionales, siempre y cuando esos planes garanticen alguna de estas cosas. ¿Qué cosas son estas? Bueno, el acceso privilegiado al dólar, la valorización financiera, licuación de salarios, compra barata de activos, negocios del Estado, contratos con el Estado, apertura para importar lo que ellos quieren, disciplinamiento sindical, alineamiento ahora con los centros de poder internacional, occidentales por supuesto, y la protección política frente al peronismo cualquier variante nacional popular, porque no están pensando en una Argentina potencia, están pensando en conservar apenas su poder dentro de una Argentina limitada. El establishment no consigue entonces corregir el rumbo, solo busca reemplazar el envase, cambiar la etiqueta. Los sectores del establishment no estarían hoy necesariamente rompiendo con el modelo, sino buscando un relevo político si Milei se vuelve inviable electoralmente. La preocupación no sería entonces que el plan esté dañado, esté dañando las capacidades productivas nacionales, sino que el deterioro económico habilite una
victoria de Kicillof o de otro candidato asociado a la orientación distinta. Los planes de establishment y la alternativa que ahora están manejando, como Brito, como Frigerio, Bullrich, son solo piezas del recambio político habitual. Y esto es clave porque no están haciendo una autocrítica del modelo, están haciendo un control de daños, ¿no? La pregunta que se hace no parece ser qué necesita la Argentina para desarrollarse, para ser una potencia. La pregunta simplemente es cómo preservamos el proyecto si Milei se quebra, fracasa. Eso explica por qué siguen apostando a políticos fallidos o desgastados. Simplemente porque no buscan estadistas, lo que buscan son gerentes que puedan hacer una serie de tareas, como la de sostener la apertura, el ajuste, el alineamiento externo, el disciplinamiento social. Eso es lo único que quieren. Cuando el gerente de turno se desgasta y pierde competitividad electoral, buscan otro. El drama argentino entonces es que la élite confunde la continuidad con su propio negocio. El campo, por ejemplo, es una muestra de esta contradicción, dado que eh, debería ser un beneficiario natural de este programa de gobierno, pero la propia Fundación Mediterránea nos advierte que hay una cosecha récord, pero que la rentabilidad puede ser peor que la época que gobernaba Alberto Fernández. El problema entonces no es por el volumen producido, que es muy alto, sino por el margen. Cayeron los ingresos reales porque sube el calzoil, suben los fertilizantes, sube la carga tributaria, en las zonas extrapampeanas, por ejemplo, los arrendatarios operarían con pérdidas de $78 por hectárea y en la zona núcleo tendrían apenas, que es la zona más productiva de la Argentina, apenas tendrían márgenes del $26 por hectárea. Y esto es un ejemplo demoledor para el relato liberal habitual. No alcanza con producir mucho. Hay que mirar la rentabilidad, el financiamiento, la logística, impuestos, tipo de cambio, infraestructura, costo energético y precio internacional. Entonces, una cosecha récord puede convivir, muy bien lo hace, con productores que estén asfixiados, que es lo que está pasando ahora. En los últimos 12 meses, el Estado se habría quedado con el 55% del excedente económico de la zona núcleo y el 76% de la zona extrapampeana. Los derechos de exportación no se aplican, además, y esto es interesante verlo, sobre la ganancia, sino sobre el ingreso bruto. Por lo tanto, que cuando cae el margen de rentabilidad, el esquema financiero y cambiario presionan más porque buscan obtener una mayor rentabilidad, es decir, la presión fiscal se eleva cuanto menores son las ganancias. El campo entonces produce, pero no acumula lo suficiente y la élite exportadora acompaña políticamente, pero también queda atrapada por el mismo modelo que apoyó. Y la pregunta otra vez se vuelve a repetir, pero ¿por qué no aprenden de los errores pasados? Porque esto ya se hizo en la Argentina y ya tuvo estos resultados. Yo creo que hay varias razones que son las que vamos a ir viendo. Primero las más básicas, porque el costo financiero, el costo de este fracaso básicamente, no lo van a pagar ellos. Lo va a pagar quién? El trabajador, el pequeño comerciante, la pyme, el profesor independiente, un jubilado o un productor endeudado. El gran actor económico tiene otras capacidades para dolarizar, litigar, para importar, financiarse afuera, comprar activos baratos o conseguir algún tipo de prebenda fiscal. En segundo lugar, porque la Argentina no mide el poder en términos nacionales, sino patrimoniales. Nadie piensa en la élite argentina cuánto poder tiene la Argentina, solo dicen cuánto conservo yo de poder dentro de la Argentina. Y eso es una diferencia clave, porque la élite estratégica busca engrandecer el trabajo donde juega, una élite rentística busca, en realidad, asegurarse una mejor silla en el tablero cada vez más chico. Esa es la diferencia que hay. También hay una dependencia cultural sobre Occidente. Muchos de los sectores dirigentes argentinos todavía creen que pueden ser aceptados por Londres, Washington, Wall Street, Madrid o los organismos financieros modernos, serios y racionales. No comprenden que las potencias centrales defienden sus propios intereses, no los nuestros. Estados Unidos va a proteger su industria, subsidiar sus sectores estratégicos, utiliza sus sanciones cuando hace falta, regula la tecnología, presiona sobre el control cambiario, las cadenas de suministro, militariza su política económica. Pero la periferia, que somos nosotros, le recomienda ajustes, endeudamiento y disciplina fiscal, nada de lo que ellos mismos hacen.
Y otro tema interesante es el antiperonismo, que funciona como un cemento ideológico para el establishment, porque mucha de la élite argentina está dispuesta a aceptar malos resultados solo porque el plan económico en principio impediría el regreso de una fuerza que perciben como una amenaza a su control político, simbólico, patrimonial. Y ese punto, el rechazo político, les pesa más que el cálculo racional a largo plazo. El sistema además premia más la producción, el sistema premia más la especulación que la producción. Si la ganancia extraordinaria surge de la deuda pública, arbitraje financiero, importación, fuga, contratos regulados o captura de renta, entonces producir se vuelve una actividad básicamente secundaria. El dinero real entra por otras cuestiones. En una economía así, el industrial o el productor que necesita un crédito, necesita una demanda interna, necesita cierta previsibilidad, cierta logística, básicamente queda subordinado a un financista, a un importador y a un intermediario. También hay una doctrina nacional de desarrollo compartida por las clases dirigentes. En Argentina se discute la inflación, déficit, dólar, salarios, tarifas, pero nadie discute el poder nacional. No hay un acuerdo estratégico sobre industria, sobre defensa, sobre energía, sobre ciencia, alimentos, transporte, moneda, educación técnica, marina mercante, infraestructura bioceánica, Atlántico Sur o integración iberoamericana. Sin esa arquitectura, cada gobierno improvisa. Sin esa arquitectura, cada gobierno va a terminar improvisando, ajustando o repartiendo según sus intereses particulares. El problema entonces está en que cuando el mercado fracasa, eh, no se cae la idea, no se cae el sistema, se cae el gerente. Ahí lo vemos con la encuesta esta última de Suban Córdoba, que nos muestra que si la economía no mejora, Milei queda vulnerable electoralmente. ¿Ve esto el establishment como un fracaso del paradigma? No. Lo interpretan como una falla en la conducción, un exceso de dogmatismo, una mala comunicación, desgaste personal, lo que sea. Y ese es el mecanismo de repetición argentina. Fracasa Menem, pero no es el problema la convertibilidad, ni la fantasía de ingresar al primer mundo. Fracasa de la Rúa, pero no es la subordinación financiera lo que fracasó. Si fracasó Macri, no es el endeudamiento como el puente a la confianza. O si fracasa Milei, van a decir que falló porque no fue más rápido, por no haber retenido gobernadores, por no haber comunicado bien o por no haber hecho las famosas reformas de segunda generación. Pero nunca, nunca van a ir hacia el núcleo del problema, que es un país periférico, endeudado, con restricción externa, con estructura productiva desequilibrada, con baja densidad industrial. Simplemente no se vuelve potencia destruyendo su mercado interno, esto ya es sabido, encareciendo el crédito, subordinando su política económica al humor financiero de turno, no se puede avanzar. Y esto es una falla histórica, porque la Argentina tiene ricos, pero no tiene una élite dirigente. Una élite dirigente no es simplemente un grupo de gente con mucha plata. Es un grupo capaz de vincular su destino particular con el histórico destino del país. Puede ser dura, puede ser egoísta, puede ser ambiciosa, implacable muchas veces, pero entiende la necesidad de un Estado fuerte, una infraestructura, defensa, tecnología, un modelo de moneda, de educación y hasta de cohesión social para ampliar su poder. Argentina tiene entonces grupos ricos, tiene familias influyentes, banqueros, exportadores, contratistas, prestigiosos estudios jurídicos y hasta operadores de todo tipo. Pero eso no equivale a una élite nacional. Y ahí está el problema. Una élite nacional quiere un país grande porque así se vuelve más poderosa. Una élite periférica como la nuestra quiere un país administrable porque así conserva sus escasos privilegios. O no tan escasos. La primera construye una potencia, la segunda administra decadencia. Argentina repite entonces errores previsibles porque su clase dirigente no se comporta como una élite nacional, sino como la élite de intermediación. No busca básicamente convertir al país en una potencia, busca garantizar su lugar dentro de un orden externo. Por eso acompaña planes que destruyeron el mercado interno, que asfixiaron la producción, que debilitan la industria, que encarecen el crédito y reducen la soberanía económica.
Lo hace simplemente porque obtiene beneficios parciales que luego va a trasladar a los costos a los que están más abajo para que finalmente salga a la luz que teme más una política nacional que a la decadencia estructural y porque todavía cree que la validación occidental es más importante que la construcción de su propio poder. El resultado entonces es un argentino de la tecnología, los recursos naturales y el talento humano existen, pero quedan bloqueados por una conducción que no piensa lo grande, en un país que no fracasa por falta de posibilidades, fracasa porque quienes deberían organizar esas posibilidades prefieren ser socios menores de poderes ajenos antes que protagonistas de una nación fuerte. La élite argentina no actúa entonces contra el desarrollo nacional por un interés inmediato. También actúa así porque su horizonte mental fue colonizado. Y esto es otra de las cosas que en general se toca muy por arriba, pero deberíamos profundizar más. No es únicamente por codicia que actúan como actúan, porque es, es una codicia combinada con una formación dependiente, con un miedo cultural, una baja estatura histórica y una idea de prestigio asociada a la aprobación extranjera. El problema entonces no es que no haya alternativa, el problema es que la alternativa fue expulsada del campo de lo aceptable. Cualquier alternativa será considerada como impropia. El peronismo, que es interesante, ya no cumple ese rol histórico que la élite le atribuye, ¿no? Y ese es un punto central a entender, porque buena parte del establishment sigue reaccionando contra el peronismo como si todavía enfrentara a ese peronismo de los años 40 o 50 del siglo pasado, un peronismo de industrialización, sindicatos fuertes, mercado interno poderoso, profunda planificación estatal, doctrina nacional, soberanía económica y ascenso político. El peronismo actual no, es un fantasma. Salvo algún sector parcial, ya no funciona como una fuerza orgánica de desarrollo nacional. Es apenas una confederación oportunista de aparatos, de gobernadores, de intendentes, burocracias, sindicatos debilitados, dirigentes electorales, consultores, operadores judiciales, movimientos sociales, estructuras legislativas y sobre todo facciones personales. Puede conservar entonces la retórica nacional popular, tener reflejos defensivos y cierta sensibilidad social, pero no posee una doctrina de poder nacional equivalente a la de sus momentos iniciales. No plantea seriamente una estrategia industrial, energética, científico-tecnológica, militar, financiera y geopolítica a largo plazo. En muchos casos apenas administra los daños, negocia una supervivencia o disputa algún carguito. Entonces la élite argentina odia o teme simplemente un fantasma. Sigue viendo en el peronismo una amenaza revolucionaria o estatista cuando muchas veces se enfrenta apenas a otra facción del mismo sistema decadente. Más de lo mismo. Eso revela algo muy importante. La élite terminó creyendo su propia propaganda. La propaganda antiperonista le fue útil para disciplinar políticamente al país, pero terminó finalmente deformando su propia estrategia, percepción estratégica. Muchos actores económicos creen están deteniendo la república, creen estar defendiendo la república, la libertad, la modernidad, el acceso al mundo serio, cuando en realidad están defendiendo planes que reducen su propio mercado, encarecen su financiamiento y destruyen sus propios proveedores locales, achicando entonces la demanda y debilitando el país donde ellos mismos hacen negocio. Ese odio ideológico les impide calcular y pensar razonablemente bien. Una cosa es saber ganar dinero en un país desordenado como es la Argentina y otra cosa muy diferente es saber construir un país poderoso. Buena parte de la élite argentina es muy hábil para captar renta, para negociar privilegios, para comprar barato, para vender caro, para litigar y ganar litigios acomodando jueces, importar, dolarizar excedentes, eh, eh, financiar partidos políticos o jueces, sobrevivir a la crisis. Eso revela una existencia de mucha astucia, pero eso no necesariamente es inteligencia histórica, porque la inteligencia histórica funciona a otra escala.
deberían pensar en infraestructura, en defensa, en energía, en modelo, en industria, en logística, en la preparación técnica de los ciudadanos, en la ciencia aplicada, en la integridad regional, en la soberanía alimentaria, en el control de recursos financieros y hasta en la autonomía financiera. Ahí aparece el problema real, ¿no? Aparece la pobreza intelectual de nuestra élite, porque tienen mucho dinero, tienen muchos abogados, economistas, muchos contactos, pero carecen de visión de Estado. No piensan en términos de potencia, porque piensan en términos de posición. Por eso la definición más dura, pero bastante precisa, sería otra. No son una élite dirigente, son apenas una élite mercantil de intermediación que saben ubicarse dentro de la decadencia, pero no revertirla. Y los técnicos cumplen un papel muy importante. Los técnicos han sido formados, técnicos en cualquier área estoy hablando, formados en Estados Unidos o en el Reino Unido principalmente, y cumplen una función ideológica. Son el segundo factor decisivo a tener en cuenta, porque las élites argentinas son extremadamente permeables a técnicos formados en universidades, organismos, think tanks y los circuitos intelectuales anglosajones. No porque esa formación extranjera sea mala, es que lo digo, sino porque simplemente va a venir teñida conceptualmente de los intereses de los países centrales y de modelos propios para ellos, y no para países periféricos. Entonces el técnico vuelve con lenguaje autoritario y nos hablan, y fíjense si no conocen estos términos, si no los escuchan últimamente en cualquier político, prácticamente que hable de desde cualquier posición. Reglas claras, seguridad jurídica, apertura, competitividad, disciplina fiscal, independencia del Banco Central, flexibilización laboral, desregulación, inserción internacional, credibilidad ante los mercados y normalización financiera. Esto te lo repite básicamente desde hace décadas en la Argentina. Y no son palabras feas, ¿no? Suenan cultas, modernas y racionales, pero en la práctica en realidad se traducen como algo mucho más concreto. Subordinan la economía nacional a los flujos financieros, comerciales y normativos del país. Y ahí es donde está la trampa. La colonización mental funciona porque el prestigio es lo que están buscando. Y ese prestigio, ¿qué se los da? Se los da el técnico formado en el exterior que no solo nos trae una teoría económica, nos trae un capital simbólico. El tipo habla inglés, cita papers, conoce organismos, habla de modelos, participa en conferencias, tiene vínculos con bancos, consultoras, con fondos, ONGs, universidades, embajadas. Y eso hace que brillen los ojitos de la élite argentina. A ellos les parece que eso es ser serio. En cambio, si el pobre hombre habla de desarrollo nacional, industria, soberanía estratégica, de una banca pública, de sustitución inteligente de importaciones, defensa del mercado interno, planificación estratégica, no es más que un personaje antiguo con olor a naftalina, un populista poco sofisticado o simplemente un sospechoso. Y así construyen una jerarquía cultural. Lo extranjero parece técnico, mientras que lo nacional siempre va a ser visto como una posición ideológica. Lo liberal es algo científico, mientras que lo desarrollista es pura verborragia militante. Lo financiero parece moderno, mientras que lo productivo es fascista corporativo. Lo importado parece universal y lo propio es meramente provinciano. Y ese es el triunfo cultural del modelo dependiente. Logró que la subordinación parezca en realidad un conocimiento superior. El fanatismo, entonces, el fanatismo es más peligroso que la corrupción, porque la corrupción común roba, pero el fanatismo técnico termina destruyendo lo que moderniza. El técnico dogmático, entonces, es muy peligroso porque interpreta el fracaso como, no como una refutación del modelo, sino lo interpreta como una falta de pureza. Si el plan falla es porque faltó el ajuste, si la economía cae será que no hubo confianza, si no llega la inversión es porque no se hicieron todas las reformas necesarias, si se destruye la industria, obviamente era porque era una industria ineficiente, si sube la pobreza, bueno, es el costo inevitable de sincerar los precios, si el país se endeuda, que más que lo necesario para volver al mundo. Y si todo termina en una crisis, dirá que en realidad es porque la política no comprendió el programa, porque la gente no acompañó, porque no fue madura. Y esto convierte entonces al liberalismo periférico en una especie de religión secular. Tiene sus dogmas, sus sacerdotes, sus herejes, sus promesas de salvación,
y sus explicaciones del fracaso. Nunca se equivoca el modelo. Siempre lo que se equivoca es la realidad que permanece tosuda insistiendo en hacer las cosas mal. Por eso la Argentina va a repetir ciclos, no porque haya visto las consecuencias, porque las consecuencias, no haya visto las consecuencias, porque las consecuencias están ahí a la vista. Lo que sucede es que el sistema de prestigio protege el dogma. Los medios de comunicación y buena parte de la academia cumplen la función de cierre del debate. No hace falta censurar abiertamente todas las alternativas. Si se las etiqueta como inviables, atrasadas, autoritarias, nostálgicas, populistas, fascistas o poco serias, ahí se termina la discusión. El resultado entonces va a ser un sentido común artificial, donde siempre nos van a decir que el ajuste es doloroso, por supuesto, pero es absolutamente necesario, que la apertura es inevitable, porque es lo que hacen los países modernos, que la deuda es una herramienta normal de los países, que el salario es un costo, que la industria debe competir, que el Estado siempre distorsiona, que el mercado asigna mejor, que la inversión extranjera va a resolver los problemas, que la confianza vendrá cuando seamos previsibles y que la previsibilidad consiste en obedecer al capital financiero. Ese lenguaje que parece neutro está cargado de poder, porque define qué se puede pensar y qué no se puede pensar, que queda fuera de cualquier conversación respetable. Por eso las élites aceptan modelos que las perjudican parcialmente, porque el costo de abandonar el marco mental sería quedar fuera de la comunidad simbólica que les da ese estatus. Para muchos de ellos es preferible perder dinero dentro del paradigma correcto que ganar poder nacional con una doctrina considerada plebeya. La élite argentina no quiere parecer latinoamericana, hay un componente psicológico profundo. Una parte de la élite argentina se siente incómoda con el país real, no quiere pensarse desde Iberoamérica, desde el sur, desde su territorio, desde sus propios recursos, desde su pueblo, desde su historia. Quiere ser reconocida como una sucursal fallida, defectuosa tal vez de Europa, o como un socio menor del mundo anglosajón. Por eso tiene sus políticas. Si uno se piensa como una periferia orgullosa que quiere ascender, desarrolla una estrategia de poder. Pero si uno se piensa como parte de un occidente incompleto, apenas intenta copiar. Y Argentina lleva décadas intentando copiar modelos ajenos en lugar de estudiar sus propias condiciones materiales. Copia instituciones, discursos, modas académicas, prioridades geopolíticas y recetas económicas. Las copia mal, no las entiende, no las interpreta, y lo hace desde una posición subordinada. Entonces la élite local no pregunta qué hicieron las potencias para hacerse potencia. Le gusta más preguntar qué nos piden las potencias que tenemos que hacer, qué nos dicen, cómo ser como las potencias. Y ahí está la diferencia entre una clase dirigente y una clase dependiente. No son estadistas, son apenas administradores de oportunidad, porque la palabra estadista implica continuidad histórica. Un estadista podrá equivocarse, pero piensa en generaciones. Un estadista, una élite estadista, entiende que el país no es solo una plataforma de extracción, es el soporte donde basa su propia grandeza. Entonces la élite argentina rara vez piensa así. Su comportamiento más parece el de un mercader oportunista que el de un constructor de poder. Es un comerciante oportunista que pregunta cuánto voy a ganar con este gobierno, qué puedo comprar más barato, qué regulación me puede servir, qué impuesto puedo trasladar, qué contrato puedo conseguir, qué dólar me conviene. Pero el estadista va a preguntar qué estructura productiva necesita el país, qué sectores estratégicos debemos dominar, qué tecnología debemos importar, qué fuerzas armadas necesitamos, qué moneda tenemos que sostener, qué sistema financiero le sirve a la producción, qué estructura integra el territorio y qué alianza internacional amplía y sostiene nuestra autonomía. Argentina tiene demasiados actores que corresponden al primer tipo y que pretenden ninguno de estos últimos. Y esta es la contradicción más absoluta. Si Argentina crece, los grandes empresarios podrían ser más grandes, si hay crédito podrían vender más, si hay infraestructura podrían reducir costos, si los salarios mejoran aumenta el consumo, si hay industria aparecen proveedores, si hay ciencia aplicada mejora la productividad, si hay energía barata se expande la producción y si hay moneda estable se planifica. Si hay integración regional se amplían los mercados, pero, para que eso ocurra tienen que aceptar que algo que les resulta imposible de pensar, un Estado con capacidad estratégica y una nación con proyectos propio y autónomo. Prefieren ellos un
país chico, pero controlable, más que un país grande con actores sociales, industriales, tecnológicos, sindicales y políticos fuertes y competentes. Y ese es el núcleo del subdesarrollo argentino. La élite teme más a la democratización del poder nacional que la decadencia del país. Argentina entonces no repite sus fracasos solo por corrupción, por ignorancia o mala fe, los repite por su élite económica, mediática, académica y política, que fue formada dentro de la cultura de la subordinación. Esa élite aprendió a confundir aprobación extranjera con racionalidad, liberalismo, ajuste con responsabilidad, apertura, y endeudamiento con confianza. El peronismo actual ya no representa con claridad una alternativa de desarrollo nacional, pero la élite sigue reaccionando a él como si enfrentaría una amenaza histórica. Y ese miedo le permite justificar cualquier experimento liberal, incluso cuando ese experimento achique sus propios negocios y destruya el mismo país en el cual opera. Los técnicos formados entonces en los centros anglosajones aportan un barniz culto, los medios lo transforman en sentido común, la academia los legitima y el establishment los financia. Cuando todo fracasa, todos van a explicar entonces que lo que faltó fue conducción, convicción, profundidad, pero nunca van a admitir que lo que estuvo mal es el modelo, que está mal planificado para una nación periférica que busca construir su propio desarrollo. Por eso el problema argentino es mucho más grave que una mala conducción política o económica. Es una falta de clase dirigente, es una élite verdaderamente nacional que debería haber entendido que su grandeza va a depender de la grandeza argentina. La élite local dominante, en cambio, parece muy cómoda, siendo intermediaria de intereses ajenos, incluso el precio de administrar un país cada vez más débil. No son construcciones de la nación, son gerentes de la dependencia.